Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar el tema del fenómeno de reacción de armadura en las máquinas CD. Mi nombre es Julio Riel Martínez Páez, junto a mis compañeros Miguel David Guerra Arzuaga y Angie Catarina Rojas. Vamos a profundizar sobre este tema, a dar algo conceptual y a ver de qué trata. Como objetivos, pues tenemos que tener un concepto claro acerca de la reacción de armadura de los motores de la corriente directa, de identificar las consecuencias de la reacción de la armadura, los motores de corriente directa y cómo corregirlas o darles una solución. En la introducción, pues podemos decir que en la actualidad las máquinas eléctricas juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. En la parte industrial, pues también nos dan producción de energía, generando beneficios tanto para la producción como para el transporte y la distribución, sobre todo de la energía eléctrica. Y pues como una máquina rotatoria, se llama generador si se convierte energía mecánica en energía eléctrica. También se llama motor si transforma la energía eléctrica en energía mecánica, en mecánica. Pues un concepto, pues podemos decir que el efecto de desplazamiento de la zona neutra que sufre el campo magnético de la máquina cuando está excitado tanto en el inducido como en el campo, se debe a la iteración de los dos campos magnéticos del rotor o inducido de la armadura que también tiene en el estator. Siguiendo con la parte conceptual, podemos decir que la corriente que fluye en las bobinas de la armadura crea una poderosa fuerza magneto-motriz que distorsiona y debilita el flujo que proviene de los dos polos. De los polos, digo, correcto. Esta distorsión y este debilitamiento de campo ocurren en motores y en generadores. El efecto producido por la FEN de la armadura se llama reacción de armadura. Como lo podemos observar en la figura 1, tenemos la parte de las escobillas, la parte de las cascasa, el inducido, la expansión polar, los polos de excitación, arrollamiento de excitación y el arrollamiento del inducido. Como consecuencias, pues podemos decir que para entender el impacto de la FEN de la armadura es necesario remitirnos a la figura 1, donde nos muestra de forma ilustrativa cómo se induce en tanto las entradas y en las salidas esta fuerza, y pues vemos que el generador está sometido a una carga. Pues si consideramos que la armadura sola está producida a un campo magnético, como se muestra a continuación en la figura 3, podemos ver el flujo de la armadura, la zona neutra que tiene en esta parte, tanto las entradas como las salidas de la misma. En la reacción del inducido, pues vamos a decir, guiándonos de la figura 4, que es una gráfica, que tenemos la del inducido y el beta inducido y la resultante, pues como consecuencia de esta nueva fuerza que nos produce un nuevo eje neutro, pues el campo motriz del rotor se modifica al campo magnético del inductor, generando como resultante y por ende un nuevo eje neutro del sistema a causa de este cambio. Pues podemos ver en la figura 5 la reacción del inducido de una máquina DC. Y a continuación mi compañero pues va a profundizar un poco más en lo que es la parte del chirrispoteo y desmagnetización. Bueno, como consecuencia del efecto de reacción en el inducido, tenemos dos efectos, que son el efecto de desmagnetización y el efecto de chisporroteo en nuestra máquina. El efecto de desmagnetización, como ya sabemos que la reacción del inducido nos ocasiona un desplazamiento de nuestro eje neutro de las delgas, o de las delgas, no, de las escobillas, pues, y también nos ocasiona un cambio en el campo magnético del rotor, del inductor y el rotor, pues en este caso nos ocasionaría que al haber un cambio en el campo, disminuiría el flujo de la máquina, ocasionando un efecto desmagnetizante, el cual nos reduciría nuestra FEN de salida, lo cual provocaría que nuestra máquina se desbocara o aumentara sus RPM, haciendo que se desboque. También esta parte ocasionaría que nuestros conductores se quemaran por el alto índice de tensión que genera la máquina. Por otro lado, el efecto de chisporroteo se vendría siendo el caso en el cual, por un efecto de aumento de la tensión en nuestras delgas de magnetización, por el paso de los conductores por el efecto de campo que causa la máquina, pues generaría un chisporroteo en nuestra máquina,
que vendría siendo por la intensidad del flujo de la armadura. O sea, la intensidad del flujo que genera la armadura por el efecto del inducido nos ocasionaría este efecto de chisporroteo. Y algunas de las soluciones que se tienen para solucionar parcial o completamente estos efectos serían aumentar el número de delgas en nuestro colector, aumentar el número de escobillas, desplazar las escobillas, y otro sería los polos auxiliares o polos de conmutación. Desplazamiento de escobillas. Como venía diciendo, el efecto que causa nuestra reacción en el inducido al campo magnético del inductor sería el de desplazar las escobillas, ya sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso sería un adelanto o un atraso de nuestras escobillas, lo cual pues se vendría viendo en el caso de que fuera un motor o un generador, en el caso de que fuera adelanto o atraso. ¿Qué ocasionaría esto? Ya que pues al haber un desplazamiento, pues el eje en el rotor generaría una Fein, la cual estaría en sincronía con nuestro eje neutro, lo cual generaría un efecto desmagnetizante que va en contra del campo magnético de nuestro inductor. A continuación, nuestra compañera. Los interpolos. Los interpolos se desarrollaron como una solución al problema sobre la generación de chispas en las escobillas. Para lograr este objetivo se colocaron polos pequeños entre los polos principales directamente sobre los conductores en conmutación. Si se suministra un flujo desde los polos de conmutación, se puede cancelar por completo el voltaje de las bobinas en el proceso de conmutación de rebanadas. En la mayoría de estas máquinas se utilizan interpolos para eliminar el desplazamiento de la línea neutra geométrica con variaciones de carga y asegurar una mejor conmutación. Bueno, acá en las imágenes, tanto en el caso A como en el caso B, tienen el mismo sentido en el rotor, tienen la misma polaridad y el mismo sentido el mismo sentido en el rotor es contrario a las agujas del reloj. Tienen la misma polaridad, pero el sentido de la corriente en el inducido de la figura de ambas es opuesta, pues dado que en el caso A funciona como un generador y en el caso B funciona como un motor. Devanados compensadores. Bueno, en máquinas de mediana y gran potencia se evita la línea neutra para reducir la complejidad operativa. La solución más eficaz es incorporar un arrollamiento de compensación en las extremidades polares de la máquina, que neutraliza la reacción no deseada al inducido. Esto se logra colocando conductores en sentido opuestos a los del inducido. Aunque se puede elevar el costo de la máquina y aumentar pérdidas de cobre, se utilizan máquinas de alta potencia que necesitan pues unos cambios bruscos en dicha carga. Conmutación. La conmutación es un conjunto de fenómenos vinculados con la variación de corriente en las espiras del inducido. Al pasar estos por la zona donde se cierra en cortocircuito, por las escobillas se coloca en el conector. Una buena conmutación debe realizarse sin la formación de chispas en el colector, mientras que una mala conmutación de corriente con la formación de chispas produce un trabajo prolongado a la máquina, un deterioro notable de la superficie del colector, que perturba el buen funcionamiento de la máquina. Devanados auxiliares o de conmutación. Los polos auxiliares tienen una anchura muy pequeña. El campo magnético que producen deben tener la misma polaridad que el polo principal que le procede según el sentido de giro en caso de un motor y la polaridad contraria en caso de un generador.
Conclusiones. Los efectos negativos de la reacción necesaria son más graves con una mayor potencia de la máquina. Las máquinas de menor potencia pueden tolerar un poco de sobredimensiones, lo que elimina la necesidad de compensarlas. Para máquinas con pocos kilovatios se deben usar polos auxiliares y para máquinas de grandes con decenas de kilovatios se debe agregar una bobina de compensación. Una máquina de corriente continua bien diseñada, mantenida y usada funcionará correctamente y tendrá una vida útil que supera las expectativas. Las bibliografías y pues muchas gracias por su atención.